Bueno, les doy la bienvenida nuevamente y a todos los que son de casa y a los que nos ven desde afuera, un abrazo, qué bueno orar juntos al Señor y poder tener este tiempo de alabanza también antes, de adoración, a través de los distintos hermanos que nos comparten y nos dirigen en esta adoración al Señor. Eh, Vamos a continuar estudiando Primera de Corintios. Así es que vamos al capítulo 8. Vamos a estudiar el capítulo completo, son solo 13 versículos, así es que vamos a estudiar el capítulo completo el día de hoy. Vamos a leer los primeros versículos, ¿les parece? Y luego oramos y estudiamos. Los primeros versículos dicen lo siguiente. El verso 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe ser. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Padre, oramos que tú puedas, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra esta mañana, que nosotros podamos, Señor, realmente tener ese corazón enseñable, un corazón humilde para recibir tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están en línea, que están unidas en esta transmisión y gracias también porque podemos un ratito más unirnos para tomar la cena del Señor y poder recordar tu muerte por nosotros, tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Antes de iniciar, recordarte que tengas a mano tu vaso de jugo, tu trocito de galleta o de pan para tomar juntos la cena. Recuerden que la hacemos una vez terminada la transmisión. En unos 5 minutos después de terminar la transmisión, te vamos a enviar el link del Zoom para que puedas entrar y tomar la cena internamente, ¿ya? Así es que prepárate para ese momento, ten a mano ahí todo el tema del vasito y el pancito, ¿ya? Eso. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro estudio de hoy. Esta es una carta que el apóstol Pablo ha escrito a los Corintios y esta es una carta realmente correctiva, ¿no? Es una carta de mucha corrección, de mucha exhortación, y es una carta de amor finalmente, ¿cierto? Es una carta de amor de un padre hacia un hijo que desea que el hijo no se quede estancado, desea que su hijo crezca, desea que su hijo madure. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos maduren, ¿cierto? Que ellos lleguen a tomar buenas decisiones en la vida, que ellos puedan entender y advertir de los peligros, puedan ellos ser personas de bien. Todos queremos algo bueno para nuestros hijos y para que nuestros hijos, y eso no se produce automáticamente, no se produce automáticamente. Hay detrás un trabajo del padre y la madre en cuanto a guiar ese proceso, a estar presente, primero amando a sus hijos, ¿cierto? Debe haber amor hacia sus hijos. Y ese amor hacia sus hijos se traduce también en todo, ¿no? En darles los cuidados que necesita, pero también en darle la guía y cuando las cosas no funcionan, darle la disciplina necesaria para que pueda entender cómo él debe conducirse en la vida. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Corinto. Es una iglesia que él ha engendrado el Espíritu Santo, obviamente, pero ha usado la vida de Pablo, que estuvo allí bastante tiempo quedándose allí para poder establecer las bases de la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto no, pasados los años, 3 años, no estaba creciendo, no estaba madurando, y ese era un problema que preocupaba al padre espiritual de esta iglesia, que era Pablo. Entonces es preocupante, familia, cuando nosotros no crecemos. Es preocupante. Tenemos que prestar atención cuando tu vida espiritual se estanca, cuando es la misma o a veces está más atrás de lo que es tu edad como creyente, ¿no? Nuestra edad como creyente, nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu Santo cuando venimos a Jesús y desde ese momento iniciamos nuestra nueva vida en Cristo. Entonces es importante que nosotros podamos revisarnos hacia atrás
y decir, ¿dónde estamos hoy? ¿Hemos crecido en la fe? ¿Hemos crecido? ¿Ya? ¿Tomamos más las promesas, la palabra de Dios? ¿La tenemos en nuestro corazón ya? ¿Ya hemos entendido ciertas cosas? ¿Dependemos de Dios? Entonces empezamos a hacer una evaluación y es importante hacerla porque es importante que el cristiano crezca, ¿ya? Que crezcamos en la fe. Y Pablo está súper preocupado porque esta iglesia no está creciendo. Al contrario, la iglesia está dando señales de inmadurez. La iglesia está dando señales de poco crecimiento. La iglesia está dando señales de carnalidad. Y es lo que Pablo ha estado tratando en estos capítulos. Y desde el capítulo 7 en adelante, si tú recuerdas bien, Pablo está comenzando a tratar dudas de los propios corintios respecto a la primera carta que Pablo les escribió, que es una carta que nosotros hemos dicho no tenemos, ya no está en las escrituras, es una carta que Pablo había escrito antes de esta con algunas instrucciones y los corintios le devuelven una carta con algunas preguntas relacionadas con eso y mayoritariamente relacionado al punto del matrimonio, al punto de la sexualidad, al punto de la soltería, que hacían los papás con sus hijas solteras y todo ese tema. ¿Ya? Ahora en el capítulo 8, Pablo cambia el tema y responde a otra pregunta que era también bastante local, de un problema y una situación que estaba ocurriendo en la iglesia. ¿Y cuál es eso? El verso 1 nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y el verso 4 nos dice, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Entonces de aquí nos podemos dar cuenta cuál es el tema que Pablo nos va a tratar ahora. Es interesante entender el contexto nuevamente vamos al contexto, qué importante es, de Corinto. Sabemos y ya hemos dicho que en Corinto la idolatría era muy grande, que la inmoralidad era muy grande, que estaba el templo grande ahí de la diosa Afrodita, de la diosa del amor que le llamaban ellos, que en sus ceremonias incluían dos cosas, principalmente. Eran orgías sexuales, así, tal cual. Eso era lo que ocurría, ¿no? Y lo segundo, que habían sacrificios de animales, ¿ya? Y de comida en general. Entonces, lo que pasaba era que obviamente el sacerdote recibía por parte de quien llevaba esa ofrenda, recibía el animal o esa ofrenda en comida, parte iba para el sacerdote, era sacrificado, parte era para el sacerdote y parte se le devolvía a esta persona en estas fiestas de celebraciones y de tributo a estos dioses, ¿ya? O sea, había comida, había mucha comida y esa comida que se cocinaba era la que se había sacrificado a los ídolos. Entonces habían algunos cristianos que decían yo no tengo problema con eso porque en realidad yo sé que un ídolo no es nada en el mundo, entonces yo voy a esa fiesta, no tengo problema y como sin problema. Esa era una situación que estaba ocurriendo. Por otra parte, también el resto de comida y carne que quedaba en estas ceremonias, las carnicerías las ponían a precio de oferta y las vendían y las ofrecían súper baratas, ¿no? La picada, ¿no? De la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, habían cristianos que decían, yo no tengo problema, voy a comprar esto y voy a comer, porque la verdad es que no hay problema con eso. Entonces, esta situación está ocurriendo. ¿Cuál era el problema? El problema no era ese, el problema era que había muchos hermanos nuevos en la fe, muchos hermanos nuevitos, estos pequeñitos, estas personas que han venido a Cristo y están caminando muy recientemente en la fe y que esto le estaba causando serios problemas a su corazón, a su conciencia, porque ellos no podían concebir que alguien que seguía a Jesús, entonces decía, ¿cómo se sienta a la mesa a comer carne que se fue sacrificada a un ídolo? ¿Ya? Él no tenía aún ese conocimiento que tenían los demás de que en realidad la carne y el ídolo no existe. En realidad, si algo es sacrificado a ídolo, nosotros sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. No existen los ídolos. Uno los hace, pero no existen. Solo hay un Dios. ¿Ya? Pero el nuevito no tenía ese conocimiento. Ese es el contexto de lo que Pablo nos va a responder acá y que nos entrega
a pesar de que es una situación bien local, nos entrega principios que son importantes. Versículo 1 al 3, ya leímos, dice que en cuanto sacrificado los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo. Aquí hay algo importante. Todos tenemos conocimiento, pero ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Qué sucede cuando hay conocimiento? Fíjate qué interesante. Es bueno el conocimiento, y Pablo se pone en el grupo de los que tiene conocimiento, porque él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo se involucra y se pone dentro del grupo que dice tener conocimiento, porque Pablo lo tiene. Pablo tiene conocimiento de las cosas de Dios y de la palabra de Dios. Tenemos conocimiento, es bueno tenerlo, ¿ya? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El conocimiento aparece como un problema cuando está disociado a la persona de Jesucristo. Ahí está el problema. Cuando el conocimiento está disociado con Cristo, disociado con el amor de Dios, disociado con ese amor tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ese conocimiento no es otra cosa más que aire. Más que aire. Dice, el conocimiento envanece. Esa palabra envanecerse en el griego original tiene la idea de inflarse con aire. Ya cuando no está el amor de Cristo en nuestra vida, cuando no conocemos el amor de Dios, no lo hemos experimentado, el conocimiento lo único que va a hacer, el conocimiento de las Escrituras te va a inflar, como pasa con tantos teólogos de nuestro tiempo que no tienen una relación personal con el Señor. Hay muchos teólogos que ni siquiera son cristianos, pero tienen tremendos conocimientos intelectualmente de las Escrituras. Es un poco lo que pasaba con los fariseos y los saduceos, los religiosos. Ellos veían a las personas, al resto, como ignorantes, como personas del vulgo, pero ellos no tenían una relación con el Señor. Cuando ellos se toparon con Pedro y con Juan y les escucharon hablar en el libro de los Hechos, ellos, dice la Escritura, que se sorprendían los fariseos de escuchar hombres del vulgo, o sea, que no habían estudiado en ninguna escuela rabínica, podíamos decir, no fueron a ningún instituto teológico, hablar con la elocuencia y de las Escrituras como hablaba Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan tenían conocimiento, pero antes del conocimiento conocieron a Jesús. El primer conocimiento de nuestra vida es el conocimiento de Jesús. Y creo que lo que Pablo nos está aclarando aquí es eso, que el conocimiento sin amor envanece, hincha. No sé si tú has dejado una de estas planchas de terciado afuera y que el agua le cae toda el agua, todo el sol después y se empiezan a inflar estas planchas y ya no sirven, no sirven. No sirven porque el viento las infló, el agua las mojó y después el sol las hizo secarse y las hizo inflar. Bueno, el conocimiento sin amor es eso, hincha, envanece, se infla, ¿ya? Entonces, cuando conocemos las verdades de Dios, familia, es bueno conocerlas, y ahí vamos a decir algo más adelante, pero cuando conocemos las verdades de Dios y las hemos estudiado, pero no las aplicamos en amor a Dios, el resultado es un conocimiento envanecido. El resultado es un conocimiento sin ser conocido por Dios. Y eso es tremendo. Es una vida inflada, con aire, orgullosa y sin transformación, como los fariseos. Nosotros primero necesitamos conocer al autor de las Escrituras, necesitamos tener una relación con el autor, necesitamos conocer al autor, necesitamos conocer a Cristo, su amor hacia nosotros. Primeramente conociendo el amor de Dios. Cuando conocemos el amor de Dios, entonces conocemos las Escrituras y todo viene en nuestro corazón y empieza nuestra transformación. Pero cuando no conozco el amor de Dios, el amor de Cristo hacia mi vida,
entonces solamente el conocimiento queda en algo intelectual, porque no hay una relación de amor con el autor de las Escrituras. Primera de Juan 4:10 nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primeros y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego 1 Juan 4:19 también nos recuerda que nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Dios nos amó a nosotros primero. Él fue el iniciador de esta relación de amor. Por eso Pablo acá me gusta que dice esto. Me dice que si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía nada, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Dios. Porque es una cuestión de amor, no de conocimiento intelectual solamente. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Nosotros no estudiamos las Escrituras, y esto es bueno aclararlo, familia. Nosotros no estudiamos las Escrituras para ser intelectuales. No. Nosotros estudiamos las Escrituras para conocer al Señor, para conocerlo a Él, para entender más quién es Él y observar el amor de Él hacia nosotros. ¿Ya? Así es que el punto de Pablo aquí es que es el amor el que edifica. Es el amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, soy conocido por Dios. ¿Ya? Ese es el punto. Pero cuando me voy por el lado del conocimiento, sin el amor, sin haber conocido el amor de Dios, eso se transforma en una vida religiosa vacía, sin fruto en mi vida. Como tantos hay hoy día. Religiosos, personas que van a la iglesia y que no tienen transformación en su vida. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. No han entendido el amor que Él le tiene, primeramente. ¿Ves? Entonces, Pablo, algo que también tenemos que tener claro, no nos está diciendo que no estudiemos las Escrituras. Al contrario, Pablo en cada carta nos estimula y nos invita no solo a leer las Escrituras, sino a escudriñarlas y a estudiarlas, y que nos preparemos. Eso es lo que Pablo siempre nos ha dicho. A Timoteo le dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que nosotros seamos perfectos y equipados para toda buena obra. O sea, eso no podemos dejar la Escritura de lado. Eso está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos guía, nos perfecciona, nos equipa. Sin ella, con la Biblia cerrada, no puedes crecer. No puedes crecer. O sea, si tú quieres crecer y tienes la Biblia cerrada en el velador y no la estudias, no puedes crecer. No hay crecimiento. ¿Ya? Pero lo que Pablo nos quiere decir en estos pasajes es que cuando voy a las Escrituras y las estudio, no es con la idea de acumular conocimiento, sino con la idea de conocer más al Señor. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando abro las Escrituras, me estoy relacionando con la persona de Jesucristo. Cuando abro las Escrituras, me estoy relacionando con una persona. Y esa persona es el Señor. No estoy abriendo un libro nomás. Me estoy relacionando con una persona y estoy prestándome a oír lo que esta persona de Jesucristo me quiere decir por medio de su palabra. Entonces, la escritura, el estudio de las escrituras, yo no estudio las escrituras y no estudiamos las escrituras con la idea de acumular conocimiento intelectual solamente, sino que la idea es conocer más al Señor. No es para llenarme de conocimiento, es para llenarme del Señor. Eso es lo importante. Y si te das cuenta, hay dos tipos de resultados, tanto para el que solo tiene conocimiento como para el que tiene amor. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado del conocimiento solo? Envanecimiento. O sea, carnalidad, ¿no? Aquí hay otra evidencia de carnalidad. Solo conocimiento y no pasa a tu corazón,
carnalidad. Eso es carne, solo carne. Lo segundo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahí está lo segundo. Ahí está la consecuencia de lo segundo. Conocimiento solo es igual a envanecimiento. Conocimiento por amor de Cristo es igual Dios te conoce. Y eso es espiritualidad. Eso es un cristiano espiritual. El cristiano que conoce, pero ama a Dios. Esa es la gran diferencia, ¿ves? ¿Y cuál es ese es el buen ejemplo? Un buen ejemplo de conocimiento con amor es Jesucristo. Jesucristo conocía, ¿se acuerdan todo cuando Satanás lo tentó? Escrito está, decía él. Cuando iban los religiosos y lo querían pillar, escrito está. ¿Acaso no han leído en tal parte? Jesús tenía conocimiento, pero tenía el amor de su Padre en el corazón. Y eso es lo que hace una diferencia, ¿no? Vamos entonces al tema en cuestión aquí, de qué onda entonces con esta comida sacrificada a los ídolos. ¿La puedo comer? ¿No la puedo comer? Verso 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Eso es el conocimiento, ¿cierto? Es obvio. ¿Qué es un ídolo? Es un invento del hombre, no es nada, no existe. No existe. Los ídolos no existen, los hacemos nosotros, los hace el hombre, los construye, pero no son nada. No son nada, no tienen poder, no tienen nada. Alguien dirá, no, pero es que la virgencita de allá hizo este milagro. Bueno, Satanás se aprovecha de esas cosas y Satanás, que también tiene poder, se aprovecha y hace creer que son esos ídolos, ¿no? Hubo un tiempo que estaba de moda, que lo sangraba no sé cuánto, un monito que había allá, no sé qué templo. Un ídolo no es nada en este mundo, ese es el conocimiento, ¿cierto? Y que hay un solo Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Hay un solo Dios, no hay dos, uno. Dice el verso 5, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? Para la gente. Pero para nosotros, los cristianos, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. O sea, eso lo conocemos, lo sabemos. Nosotros, los cristianos que ya llevamos un tiempo. Eso ya lo sabemos, eso es así. No hay ídolos, no existen, son inventos. Todos procedemos de nuestro Padre. Él nos creó, Él formó todo lo que hay alrededor, Él formó todas las cosas y hay un solo Señor que es Jesucristo, que es el que vive, el que está sentado en el trono, el que reina por siempre y para siempre, el que nunca deja de tener el control de las situaciones, Él nunca necesita volver a tomar el control porque nunca lo ha perdido, Él siempre tiene el control, está reinando allí. Por Él existimos, Él sostiene la creación y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que sabemos. Pero, hermanos recién llegados, mire lo que dice Pablo, verso 7. Sin embargo, ¿verdad? Así aquí hay como un paréntesis. No todos tienen este conocimiento, porque algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, dice Pablo, es decir, cristianos que venían saliendo de una vida de idolatría, que todavía le costaba entender un poco este concepto de único Dios, todavía venía con eso de los dioses en la mente y creía que el Dios de Israel, que este Dios era el verdadero, que habían llegado al Dios verdadero, pero que también habían otros dioses más, todavía ellos no lograban entender lo que se comprendía, los más que llevaban más tiempo, dice, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Se mancha. Bueno, aquí hay un problema entonces, pues aquí está el problema, familia, aquí está el problema, ¿verdad? Aquí está el problema está
en que, claro, podemos tener ese conocimiento y sabemos que Dios no es nada, los dioses no son nada. Y probablemente muchos cristianos de Corinto decían, bueno, si, ¿qué tiene que ver esto? Puedo ir a esa fiesta de idolatría y sentarme ahí y comerme ese asadito ahí junto con los demás. Total, yo sé que el ídolo no es nada. Ahora, sí, Pablo dice efectivamente, tu conocimiento es razonable y es real lo que tú estás diciendo y lo que nosotros sabemos, porque Pablo se incluye, nosotros sabemos eso. Pero hay un principio mayor, que es el principio del amor. Hay un camino superior, y ese camino superior lo vamos a ver en principio mejor cualquier otro camino que pueda existir, que es más grande del que es más que el camino del amor, es más sentido, ¿verdad? Yo no lo pero nunca nos hemos detenido a pensar de que tal vez nadie les ha enseñado en amor. Nadie se ha tomado el tiempo para enseñarles la palabra de Dios en amor. Y tal vez por eso están tan equivocados. Entonces, algunos estaban acostumbrados a esa vida de idolatría, entonces para ellos volver a sentarse en una mesa idólatra era, estoy pecando, ¿ves? Estoy pecando porque estamos entregando esto, estoy de nuevo participando en algo de idolatría. ¿Ya? Entonces, estos dos tipos de personas, los que tenemos conocimiento, donde el mismo Pablo se incluye, se sabe que un ídolo no es nada, que son inexistentes, que nosotros somos de Dios y para Él, pero están los que no tienen este conocimiento. Están los que vienen llegando recién al Señor. Están conociendo recién esto. ¿Ya? Y algunos recién convertidos veían estos dioses como reales todavía. Y por lo tanto para ellos sentarse a comer algo sacrificado a ídolos era rendir culto a estos ídolos y su conciencia era debilitada. Y eso es lo triste. Porque esto podía ocasionar un serio tropiezo en la vida espiritual de este hermano. ¿Cuál es la tarea de los más maduros? Nosotros, los más maduros, los que tenemos mayor conocimiento de Cristo y amor por Cristo. El cuidado de los más pequeñitos. El cuidado y la atención hacia ellos. El discipularlos en amor. Esa es la actitud de un cristiano espiritual maduro hacia un cristiano que está recién caminando. Es instruirlo en amor, siendo ejemplo para él en amor y tomando decisiones que si tengo algunas libertades, me privo de esas libertades porque este hermanito está llegando recién. ¿Ya? Está llegando recién. Entonces, Pablo nos lleva a prestar atención a aquellos que no tienen este conocimiento todavía. Y a quienes han venido a Cristo y todavía no tienen interiorizado en su mente y en su corazón estas cosas. Y nos llama a no actuar de manera inflada, envanecida y orgullosa, sino en amor hacia ellos. Ahora, algo importante, también Pablo nos va a aclarar que la comida en realidad no hace más o menos espiritual a alguien, ¿ok? Verso 8 al 10, mira lo que dice. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, aquí está el cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, porque es una libertad, que Dios nos ha dado libertad de comer cualquier cosa, de alguna manera se convierta en una piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, ¿verdad? De que Dios es uno solo, de que los ídolos no son nada, que estás sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿ya? Esto los cristianos decían, voy a ir a comer, ¿ya? Voy a ir a comer. Es como decir ahora, ¿sabes qué? Voy a ir a un guillatún, yo no estoy ni ahí con esa ceremonia, pero me voy a poner a comer. Y no tengo problema. ¿Ya? O voy a ir a, qué sé yo, a la fiesta de las Carmelitas y me voy a poner a comer. Entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces dice, mira, pero si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada la conciencia de éste si él es débil
a comer lo sacrificado a los ídolos y pecar, hacer pecar a Él, porque para Él todavía eso no es algo que lo tiene en conocimiento. ¿Te das cuenta? Ahora, familia, importante algo, ¿ya? La comida no nos hace, por favor, esto es importante, ni más ni menos espirituales, ¿ya? Por favor, eso sí, grábeselo en la mente, en el corazón. Eso sí lo que Pablo aclara acá. O sea, la comida no nos lleva más a Dios ni nos lleva menos a Dios. Ni somos más porque la comemos porque no la comemos. Cierto tipo de comida, ¿ya? Si tú comes y has decidido tener una dieta vegetariana o vegana y no comer cerdo o no comer cierto tipo de cosas o no comer carne, que Dios te bendiga, te felicito, bien por ti. Para mí no es así. Yo no tengo problema, como carne, cerdo y todas las cosas que yo no tengo ningún inconveniente. Si tú no piensas igual, que Dios te bendiga y que te vaya bien con tu dieta. Pero, pero la dieta no tiene nada que ver, pero nada que ver con hacerte más espiritual, ni menos espiritual, por favor. Ojo con eso. Porque hay unas personas por ahí que andan con sus revistitas diciendo, mira, esta es la alimentación del cristiano. Esta es la alimentación espiritual. No hay alimentación espiritual. No la hay. No la hay. Acuérdense la visión de Pedro en esos animales cuadrúpedos que desplegó el Señor. Y le dijo, Pedro, mate y come. Ah, Señor, si nunca he comido nada inmundo. Pedro tenía una dieta, digamos, libre de cerdo, libre de todo eso. Y el Señor le dijo, mate y come, Pedro. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. ¿Ya? Ya te quiero ver con hambre, que haya hambre y sequía en tu lugar y lo único que hay para comer es un cerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirarlo? Entonces, no nos hace más espiritual o menos espiritual comer cierta comida. Eso también, eso por favor familia, es súper importante. Mira, Romanos 14, 17 y 18. Romanos 14, 17 y 18 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿ok? Estamos claros con eso, ¿sí? Sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. O sea, el reino de Dios no es comida, no consiste en eso. Así que si tú comes carne, no eres ni menos ni más espiritual. Si tú has decidido comer nueces, agüita manantial y manzanita, que Dios te bendiga, pero eso no te hace más espiritual. ¿Ya? Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida. ¿Ok? No puedes juzgar a nadie, ni tú puedes ser juzgado por nadie por la comida y por la bebida, dice. O en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Y me encanta esto. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Sabes que todas las dietas y cosas que aparecen en el Antiguo Testamento eran sombra, no eran lo definitivo. Cristo era, en esencia, lo que la sombra del Antiguo Testamento nos mostraba. Y cuando vino Cristo, todas estas cosas quedaron atrás. ¿Ya? Entonces, quiero hacer ese paréntesis porque Pablo lo menciona. Y lo menciona que es importante. Que no somos ni más ni menos porque comemos algo o porque no comemos algo. La comida no tiene nada que ver con la vida espiritual, pero nada. Simplemente debemos tomar la comida con acción de gracias. ¿Ya? Tampoco pedimos que Dios bendiga los alimentos, porque en realidad todo el alimento que Dios te da en la mesa ha sido bendecido por Él, porque Él te lo dio. Lo tomamos con acción de gracias, lo tomamos diciendo, Señor, gracias por lo que tú has puesto en mi mesa el día de hoy. Es un cerdito, son papitas, es una ensaladita, gracias por lo que hay y lo que has provisto para nuestra mesa el día de hoy. Y lo tomamos así, con acciones de gracias, ¿verdad? Ahora,
Teniendo en cuenta esto, familia, y aclarando ese punto, hay algo de lo que debemos cuidarnos, y es el de no convertirme en una piedra sobre la cual mi hermano tropiece. Ese es el punto. No ser la piedra sobre la cual mi hermano tropiece. Cuidarme de eso, ¿ya? Cuidarme en amor, de que no, mi hermano no sea la causa, mi vida, de que mi hermano vuelva atrás, de que mi hermano tropiece, caiga, ¿ya? Y específicamente respecto al tema, si algún hermano sabía que los ídolos no eran nada, iba a esas fiestas a comer, se sentaba en esta mesa donde servían la carne que recién se había presentado a un ídolo y comía y no tenía problema. Y estaba bien, porque un ídolo no era nada. El punto, pero un hermano que recién había conocido al Señor estaba ahí y lo veía, era un problema. O que lo veía entrando a la carnicería donde vendían carne sacrificada a los ídolos, entonces... Ahora, más adelante Pablo dice, ¿sabes qué? Tú no sabes qué carnicería, que como no sabes qué carnicería vende carne sacrificada a los ídolos, en realidad coman todo nomás. Lo que hay en la carnicería, cómprenlo y cómanlo. Ya sin motivo, eso sí, sin motivos de conciencia. Ahí cómanlo nomás. ¿Ya? Eso dice el verso 25 del capítulo 10. Dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada. Cómprenlo nomás. Porque finalmente tú no sabías si la carne que estaban vendiendo en la carnicería de la esquina la habían sacrificado a ídolos o no. Entonces en ese caso Pablo dice, coman nomás, cómprenla y libérense de la conciencia. ¿Ya? Pero hay cosas como por ejemplo el asistir a esas fiestas, el sentarse con los idólatras y el comer esta cosa que no era pecado en sí para el que decía, yo estoy aquí, pero estoy por la comida nomás. Pero podía provocar un problema en mi hermano recién llegado al Señor. Entonces, tú dices, eso no pasa en nuestros días, no hay ese tipo de fiesta. Aquí en Temuco no, por lo menos. Tal vez no, pero es el mismo principio. Es el mismo principio para ciertas cosas. Es interesante cómo somos nosotros, los humanos. Mucha gente y muchas personas me han preguntado, oye, ¿puedo ir a un bar? ¿Puedo ir a un pub? ¿O puedo tomar alcohol? Me da un poco de risa porque es como si yo fuera la Biblia, como si fuera Jesucristo. O sea, mira, hermanos, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Quién te dijo que tenías que preguntarme a mí lo que tienes que hacer? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es lo que te dice el Señor a ti, ¿o no? Lo que dice, todo es lícito. Ahora, anda a las Escrituras y tienes el Espíritu Santo y te va a decir qué hacer. Yo no soy alguien que te cobarte tu libertad, tú tienes tu libertad. Pero solamente te digo una cosa, algo importante. Y esto es una decisión que te va a ayudar en mucho. No vayas a ningún lugar al cual no iría Jesús contigo. Lo que debo preguntarme es, si yo invitara a Jesús a este lugar, ¿vendría conmigo? Así que ojo con las libertades. Que esas libertades, dos cosas, no vengan a hacerte nuevamente a ti un esclavo y en segundo lugar, no vengan a provocar y no puedan ser la piedra sobre la cual mi hermano recién convertido tropiece. La idea es ayudar a un nuevo creyente, no hacerlo tropezar, ¿verdad? Entonces, somos llamados, familia, a renunciar a nuestras libertades aún de lo que puedo comer, con tal de no acarrear problemas a nuestros hermanos débiles en la fe o nuevos en la fe.
La próxima semana Pablo nos va a compartir que el mismo Pablo, teniendo muchos derechos, ¿sabe lo que hizo con esos derechos? Renunció a ellos. Renunció a ellos. Mira lo que dice el verso 11 del capítulo 9. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Me encanta el Pablo, me encanta. Qué hombre, qué hombre, qué hombre, qué corazón más cercano a Cristo, ¿no? Un hombre que dice, yo no voy a hacer nada que a mis hermanos débiles, siendo él fuerte y teniendo todo el conocimiento, no voy a hacer nada que a estos débiles los haga tropezar. Versos 11 al 13 de 1 Corintios 7. Por tu conocimiento, dice, se perderá el que es débil. El hermano por quien Cristo murió. Nunca olvidemos eso. Cristo murió por mí, sí, pero murió por mi hermano también. Y somos parte del mismo cuerpo. Y así, dice el verso 12, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Qué terrible, porque mira, en el fondo lo que estos hermanos estaban haciendo era haciendo pecar a estos otros hermanos. ¿Te fijas? Los hacían pecar porque su conciencia era débil, pues. Por tanto, dice el verso 13, y esta es como la conclusión. Si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Digamos, en público, ¿no? Estamos hablando de algo público. O sea, en la casa, Pablo seguramente comía carne y no tenía problema, pero está hablando de este caso, de estos hermanos que asistían a estas fiestas de idolatría, ¿ya? A comer nomás, ¿ya? Entonces, el interés del apóstol es el débil en la fe. El interés del apóstol es el hermano más débil. Y nos recuerda que si nos transformamos en tropiezo para ellos, no pecamos contra ellos, pecamos contra Dios, pecamos contra Cristo. ¿Eh? Jesús siempre consideró a los pequeñitos en la fe, siempre. Y siempre quiso guardarlos. Un día sus discípulos le estaban preguntándole, ¿quién es el mayor en los cielos? ¿Y sabe lo que les dijo Jesucristo? Eso está en Mateo 18, versos 1 al 6. Le dice, llamó un niño, dice. Llamó un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego dice en Mateo 18:4, miren, se los voy a leer hasta el 6. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, dice, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, me encanta. Me encanta el amor de Jesús hacia los pequeñitos, ¿no? Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueven un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Puedo ver el corazón de Cristo en el corazón de Pablo, porque es exactamente lo que Pablo nos está enseñando acá. Tiene el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo es amor por los pequeñitos. Cristo tampoco deseaba que estos pequeñitos fueran molestados, que estos pequeñitos tuvieran una ocasión de caer, ni tropezaran. Cristo quería que estos pequeñitos fueran recibidos. Recuerda algo,
Si crees que eres un grande en la fe, que tienes gran conocimiento, ¿no? Que tienes toda la teología clarita, te digo algo, un día fuiste pequeñito en la fe. Es más, si tienes todo ese conocimiento, pero eso no ha pasado a tu corazón, sigues siendo no solo un pequeñito, sino un envanecido y un inflado que no conoce el amor de Cristo. Así que la conclusión es, por tanto, si la comida o cualquier cosa hace caer a mi hermano en pecado, no lo haré para no hacer pecar a mi hermano. Aunque para mí no sea nada, porque tengo el conocimiento. ¿Te fijas? Jesús nos dé ese corazón, es su corazón, para amar a los pequeñitos. ¿Qué se hace con los pequeñitos? Se les recibe. Jesús es más, dice que el que recibe a un niño como ese en su nombre, a un pequeñito, lo está hablando también en sentido figurado, estos pequeñitos que vienen recién a la fe, a él lo recibe. Pero el que hace pecar a uno de esos pequeñitos, mejor le hubiera sido no haber nacido. Porque Dios va a defender a ese pequeñito. Jesús siempre, siempre nos invita a no vivir para nosotros. La invitación de Jesús siempre fue la misma. Si ustedes quieren seguirme, no vivan para ustedes mismos, vivan para mí. Niéguense. Ese es el principio que rige nuestra vida. Si queremos ser como Jesús, negarnos a cosas que aún para nosotros sabemos que son libertades, pero que van a ocasionar un problema a estos pequeñitos en la fe. Ahí se ve si hemos crecido, si hemos madurado o no. No que tanto conocemos, o más que tanto conocemos, que tanto amor al conocimiento le hemos agregado. Vamos a orar.